¿Qué tal a todos? Continuamos con los videos y de manejos de elementos de control y tema 2, relevadores de tiempo on delay. También se le llama como relevadores de retardo o on delay, que quiere decir que son a la conexión. Y estos son aquellos que sus contactos cambian de posición después de un tiempo determinado desde que empezó a activarse o energizarse la bobina del temporizador. Un temporizador, un timer, es un pequeño aparato que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática y durante un tiempo determinado. De forma breve podemos decir que nos permite programar el encendido y apagado de diferentes dispositivos de forma sencilla. Como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos dos, dos temporizadores, relevadores on delay a la conexión, y vamos a continuar con lo que es su simbología. Para el relevador de tiempo on delay en el sistema DIN europeo, pues su bobina es esta que estamos viendo. Aquí es A2, A1 y A2, y tiene su bobina, y sus contactos normalmente cerrado es este que está aquí, 55 y 56, 67 y 68 son abiertos. Este es un contacto abierto, ¿no? Entonces, esta es simbología DIN. Simbología ANSI, la bobina es TR, que significa relevador de tiempo, es un círculo como en todo lo hemos manejado en el sistema americano. Y su contacto normalmente cerrado es este que estamos viendo, el 55-56, y contacto abierto no, 67-68. Un relevador de tiempo funciona igual que un relevador de control. Un contactor tiene una bobina, energizan la bobina y los contactos abiertos cierran, los contactos cerrados abren. La diferencia es que sus contactos, después de energizar la bobina, pues esperan un tiempo determinado para abrir o cerrar los contactos de forma programada, con un tiempo determinado. Bueno, a continuación tenemos un sistema de fuerza, su protección principal, su contactor y su relevador de sobrecarga. Aquí tenemos la protección en el sistema de control, y este es un selector, un interruptor selector. Y aquí tenemos ya una bobina de un relevador de tiempo on delay a la conexión. Nosotros le vamos a poner nomenclatura como KT1, temporizador en el sistema europeo. Esa es su bobina A1 y A2. Y tenemos aquí su contacto normalmente abierto, como ustedes lo puedan visualizar. ¿Cuál va a ser la función de este sistemita? Que vamos a energizar la bobina de relevador de tiempo. Después de unos 4, 5 segundos o 10 segundos, va a mandar a cerrar en automático su contacto normalmente abierto. Lo va a cerrar y va a energizar la bobina KM1. Al cerrar KM1, obviamente va a cerrar sus contactos KM1 y va a arrancar el motor. ¿Sale? Vamos a verlo visualmente. Energizamos, cerramos el circuito. Entonces energizamos la bobina, hace un conteo para que mande a cerrar su contacto de temporizador. Después de un tiempo va a energizar esta bobina al cerrar el circuito y va a arrancar el motor. Ahí está. Después de un tiempo energizó la bobina KM1 y arrancó el motor. Prácticamente esa es su función en un contacto normalmente abierto de un temporizador on delay, un relevador de tiempo. Abrimos el circuito, desenergizamos la bobina y pues prácticamente hace lo mismo, ¿no? Entonces es como funciona, ¿no? Este relevador de tiempo con un contacto normalmente abierto. Esto va a ser a la conexión. Ahorita lo vamos a hacer a la desconexión con un contacto normalmente cerrado. Ahí estamos viendo el ejemplo. Vamos a verlo. Ahora tenemos el mismo circuito. Vamos a cerrar los interruptores principales, pero tenemos ahora un contacto normalmente cerrado del relevador de tiempo KT1, que va a energizar de inmediato. Cuando yo cierre el circuito, lo que va a provocar es que energice la bobina, de inmediato el motor arranca, pero ahora lo va a hacer contrariamente. Como está cerrado el circuito, se va a abrir, es decir, se va a parar el motor, está haciendo el conteo porque está energizada la bobina y ahí se abrió, ¿no? Se paró el motor en automático. Aquí la diferencia es su contacto. Anteriormente, que fue a la conexión, era normalmente abierto y ahora es normalmente cerrado. Desenergizamos y vuelve a su estado natural su contacto. Entonces lo volvemos a hacer, energizamos la bobina, la corriente pasa por aquí, la corriente pasa por aquí, de inmediato arranca el motor, está funcionando y está haciendo el conteo este temporizador para abrir su contacto normalmente cerrado después de 10 segundos, ¿no? Ahí está. Y para que pueda volver a operar este contacto, pues simplemente tenemos que desenergizar la bobina y vuelven sus contactos a su estado natural, ¿no? Entonces ese es un temporizador on delay a la conexión que nosotros manejamos. Este es su símbolo y esa es la función principal.